Empezamos dando las gracias a todos los que estáis aquí presentes y bueno, un jueves más. Para nosotros es el cuarto binario que preparamos en AIL Español. Lo hacemos siempre con muchísimo interés. En esta semana tenemos la suerte de contar con la editorial Enclave como colaboradora y qué casualidad que con la editorial Enclave empezamos también hace 10 años nuestras primeras jornadas de formación en verano y estamos muy agradecidos siempre a ellos. En este caso tenemos a Leticia Santana, que va a ser la ponente. Nos va a presentar su taller Salvavidas para profes de L en primaria. Y bueno, pues Leticia, además de ser asesora pedagógica en la editorial Enclave, también es coautora de materiales, es máster en enseñanza L y bueno, tiene muchísima experiencia docente, tanto dentro como fuera. Ha estado en Reino Unido trabajando con adolescentes y trabajando con niños, y también ha estado trabajando en otros ambientes multiculturales. Así que gracias a toda esa experiencia que ha ido recogiendo a pesar de su juventud, pues va a poder compartir con nosotros un montón de materiales y sobre todo, como siempre decimos, lo importante en estos casos es conocer las aulas desde dentro, ¿no? No es alguien que esté simplemente en un ordenador escribiendo materiales, creando materiales, sino que conoce las aulas desde dentro. Os paso ya, os dejo en muy buenas manos, os dejo con ella. Solo recordaros que además del chat en el que vais a poder ir poniendo los comentarios, también al final hay una cajita de preguntas y respuestas que iremos recogiendo y Leticia nos responderá al final de todo ello. Así que yo me despido de vosotros, os dejo en buenas manos y bueno, ahí a mi compañero Jesús, que es director de recursos digitales de AIL Madrid, que gracias a él todo esto funciona por la parte técnica y creativa. Así que desde AIL Español os dejamos un ratito y adelante Leticia, cuando quieras, es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias Susana y gracias también Jesús y a todo el equipo de AIL por la propuesta, que la verdad es que los profes nos sentimos muy acompañados en esta época en la que hemos estado tan conectados pero tan solos a la vez, ¿no? Así que os agradecemos enormemente en primer lugar que hayáis decidido continuar con vuestra formación de profesores que iniciamos juntos, como decíais, ¿no? Pero que habéis seguido desarrollando a lo largo de los años, que la hayáis continuado de forma online. Y por otro lado, también el haberme invitado personalmente a dar o hablar un poquito acerca de la enseñanza de L a los más pequeños. Vamos a intentar reflexionar, ver algunas cosas que a lo mejor son un poco más, pues justamente eso, reflexión, pero también muchísimas cosas prácticas, ¿no? Porque al final es verdad que otra cosa no, pero hemos aprendido en este periodo, nos ha servido para aprender. Y mi compañera Esgui Sechik y yo, que somos las que hemos preparado realmente este salvavidas para profes de L en primaria, siempre decimos que apuntamos, o estos días que cuando pusimos el título dijimos, bueno, igual estamos apuntando un poco alto con lo de salvavidas, ¿no? Pero sí que es verdad que a nosotras nos han servido estas ideas, ¿no? En nuestras clases. Entonces por eso queríamos compartirlas, siempre teniendo en cuenta que lo principal, lo fundamental es que cada uno lo adapte a su contexto, ¿no? A lo mejor tú dices, bueno, así exactamente como lo ha explicado ella no lo haría, pero lo haría de esta otra forma o lo cambiaría este poquito o lo que sea, ¿no? Entonces siempre estar abiertos, como con los materiales editados, como con los libros, pues que este tipo de ideas, este tipo de formaciones siempre tienen un alto componente de cómo lo adapto yo a mi clase, ¿no? Esa sería un poco la primera idea que quería transmitir. He cogido esta cita de internet, he sacado esta cita de internet porque creo que define muy bien, aunque no estaba pensado en este contexto, pero que define muy bien cuál es la situación, y quería partir de ahí porque yo creo que es una realidad que tenemos que asumir y que tenemos que compartir, ¿no? Dice, no estamos en el mismo barco, sabéis que hay una expresión en español que dice, bueno, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Estoy muy agobiada con las clases virtuales, pero bueno, estamos todos en el mismo barco, ¿no? Estamos todos en la misma situación, es la idea. Y dice, no estamos en el mismo barco, pero sí estamos en el mismo mar. Unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. ¿Qué es lo que reflexiono yo? ¿Qué es lo que saco a partir de esto con respecto a mis clases?
Pues que lo primero que tenemos en cuenta es que a pesar de que estamos todos en esta situación de clases online, de clases virtuales, es verdad que no todos contamos con los mismos recursos. Entonces, ni mis alumnos cuentan todos con los mismos recursos, ni seguramente vosotros a lo mejor contáis con los mismos recursos que yo. Esto puede ir desde cuestiones tan simples como la calidad de la conexión a Internet que tengamos en nuestros diferentes países, en nuestras diferentes ciudades, en nuestro edificio y demás, que tengamos un ordenador más nuevo o más viejo, o que nuestro colegio o nuestro centro educativo tuviera ya una plataforma digital disponible o no, ¿vale? Que, como digo, las variables son múltiples, ¿no? Y también por parte del alumnado, los recursos que ellos tengan, no solamente a nivel digital o la formación también que puedan tener a nivel digital, sino, por ejemplo, el apoyo que puedan tener por parte de sus familias o tener un espacio tranquilo en el que puedan desarrollarse las clases sin que pase un padre, una madre, un hermano o quien sea por detrás o que el perro esté ladrando, es decir, hay múltiples factores y tenemos que tener en cuenta que evidentemente no podemos controlarlos todos, ¿vale? No hay una receta mágica que yo vaya a decir aquí, pues si hacéis esto, esto y esto, vuestras clases van a ir de maravilla, pero sí que es verdad que pienso que hay algunas cuestiones que nos pueden ayudar a que puedan ir mejor, ¿no? O que de alguna forma nos puede salvar, ¿no? Algunos aspectos, algunos de los retos que tenemos, que yo creo que muchos de ellos ya son, digamos, transversales de las clases presenciales y las clases online, es el hecho de cómo controlar la clase. Es muy complicado, ya lo sabemos y lo estamos viviendo en nuestras carnes, el hecho de ver cómo controlamos pues, cuando hay estudiantes, muchos estudiantes conectados a una plataforma como puede ser esta plataforma en la que estamos nosotros ahora, por ejemplo. Otro hándicap u otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que dentro de lo que es la transmisión de una lengua, ¿vale? Hay una serie de aspectos que tienen que ver con la presencialidad con la que no contamos, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que los estudiantes a los que me estoy refiriendo especialmente, pero no únicamente, son niños o son adolescentes. Entonces, igual que yo, por ejemplo, si estuviéramos de forma presencial ahora, llamaría vuestra atención mirando a una persona, mirando a otra, sonriéndole, es decir, hay una serie de contactos que perdemos al estar en el online. También es verdad que el hecho de simplificar muchas cuestiones, las instrucciones, por ejemplo, las herramientas, por ejemplo, los materiales, ahora lo veremos, nos va a ayudar, pensamos que pueden ser de ayuda. Es curioso porque justamente nos parece que cuanto más tecnológico y más herramientas y más cosas usemos, pues más vamos a llamar la atención y a veces el keep it simple, por hacer un poco un guiño a ese típico cartel, pues el keep it simple, la verdad es que a veces es lo que mejor funciona, ¿no? Mantener la idea de si ya estamos utilizando un material, si ya estamos utilizando un libro de texto, por ejemplo, sea cual sean, o materiales que ya teníamos preparados para la clase, ver qué nos puede seguir sirviendo, ¿no? Para no despistar a los estudiantes, es decir, intentar continuar con ese andamiaje para que absolutamente todo no sea nuevo, ¿vale? También el elegir, encontrar materiales adecuados para la edad, tanto, eso ya lo sabemos cuando elegimos los libros para clase, pero el hecho de buscar en la red, que al final es un saco ahí donde está todo mezclado, digamos, a veces nos dificulta encontrar pues, esos materiales adecuados. A veces ya os voy a poner algún ejemplo de algo que en lo que siempre insistimos, y es el hecho de que la dificultad no siempre reside en el material, sino en la tarea, ¿no? En lo que les proponemos hacer con ese material, y eso nos puede ayudar también. Pondré ejemplos de todo esto, ¿vale? Estoy haciendo como un poco una reflexión inicial, una recapitulación, pero intentaré poner ejemplos concretos de todo. También uno de los retos es el poder responder a las necesidades de los niños, es decir, seguir manteniendo alta la curiosidad, el interés perdón, por descubrir, la predisposición que ellos tienen al juego, etcétera, ¿no? Es decir, cómo esas dinámicas que nosotros ya, por ejemplo, trabajábamos en clase, pues si se pueden reproducir en el aula virtual o no, si tenemos que utilizar otros recursos.
También hablaré del compromiso con los horarios y las expectativas y la colaboración de los padres. No me voy a adentrar mucho en esto porque va a haber una diapositiva en la que haré alguna mención y yo creo que va a ser mucho más ordenado hacerlo de esa forma. Pero más o menos esto es lo que vamos a cubrir. Esta es nuestra propuesta de salvavidas, por eso lo hemos llamado así, porque son, digamos, como 8 partes del salvavidas sobre actividades concretas o herramientas concretas que voy a mencionar y que os voy a mostrar cómo lo estamos utilizando nosotras en clase. Ya os digo que, por si os habéis incorporado un poco más tarde, que esta presentación la he preparado con mi compañera Eski Sechi, que es una profesora que está trabajando activamente en Turquía, y por eso hablo en plural muchas veces por este motivo, y además vais a ver que algunas de las imágenes son de materiales míos o de clases mías y otras son de materiales de ella, ¿vale? Desde que empezamos a hacer clases en línea, en los grupos de profesores, los típicos grupos de Facebook o de redes sociales, vemos principalmente 2 preguntas, ¿no?, que se repiten. La primera, que no vamos a entrar en ella, ¿en qué plataforma puedo dar mis clases? Eso sería un debate, y además en muchos centros de educación reglada, los que trabajáis en primaria o en secundaria, el propio centro ha elegido una plataforma común para todas las asignaturas, así que no tendría sentido hablar de esto ahora mismo aquí. Y aquí es donde nos vamos a centrar, en la típica pregunta de tengo no sé cuántos niños, ¿me aconsejáis algún juego? Mis niños son así, yo siempre bromeo y digo, yo tengo un niño pelirrojo con pecas, un niño moreno con el pelo largo, porque al final cada uno parece que queremos que se nos ajuste la actividad exactamente a lo que nosotros tenemos en clase, ¿no? Entonces, insisto en esta idea de también de intentar ver cómo flexibilizamos y cómo adaptamos precisamente esas ideas que nos dan otros compañeros o cosas que ya hacemos nosotros mismos, cómo las adaptamos a las clases online. Esa sería un poco la reflexión. Como ha dicho Susana, al presentarme, yo trabajo como asesora pedagógica en la editorial Enclave L, y vais a ver que todos los ejemplos de material que os voy a poner van a haber sido extraídos de estos 3 libros. También me gusta aclarar, de estas 3 colecciones, también me gusta aclarar que independientemente de la colección, el libro o no libro que utilicéis, independientemente del material que estéis usando en vuestras clases, todas las actividades y todas las reflexiones son, se pueden aplicar o se pueden trasladar, son trasladables a cualquier material que estéis utilizando. Evidentemente yo os voy a mostrar los ejemplos de Misión ñ, de 1, 2, 3 ya o de Kawaii, porque son los materiales que hemos elaborado nosotros desde la editorial, pero siempre lo que pretendemos y lo que se pretende en este tipo de formaciones es que no se base todo en si no tengo este libro no me ha servido de nada la formación, ¿no? Y que estéis tranquilos, que sepáis que, como digo, vais a poder extrapolar, trasladar estas ideas y estas dinámicas independientemente del material que estéis utilizando, ¿vale? Bueno, empezar con lo básico. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta en las clases en línea, en las clases virtuales, especialmente con niños, yo pienso que es algo que debemos tener en cuenta con todos los estudiantes, pero particularmente si estamos hablando con aprendientes jóvenes, es el tema de las instrucciones. De hecho, si veis, lo hemos representado como el aire que llena ese salvavidas, ¿no? Las instrucciones tienen que ser sencillas, esto es una cosa que tiene que ser siempre así en el aula de L, especialmente con alumnos o bien de niveles iniciales o bien con niños, ¿vale? Tienen que ser instrucciones intuitivas, ¿vale? Y es verdad que el tema de las instrucciones, aunque no lo parezca, es muy importante, cómo explicamos la actividad, ¿vale? Me voy a saltar un segundo aquí lo de multimodal, me voy a ir a improvisadas, no tienen que ser improvisadas, y esto es verdad que es una cosa que a veces no te das cuenta hasta que no estás dando la propia clase. Yo, por ejemplo, en una actividad que vais a ver después, en la que le pedía a los estudiantes primero que me enseñaran objetos, por ejemplo, para practicar los colores y el material escolar, pues les preguntaba, por ejemplo, ¿tienes un rotulador amarillo? ¿Quién tiene un rotulador amarillo? Entonces ellos en casa buscaban los que tuvieran rotulador amarillo y me lo enseñaban, ¿no? Y al acabar esa actividad hacía una transición a otra actividad diferente en la que yo quería que se presentaran, ¿vale? Entonces la primera vez que hice la actividad no pensé cómo iba a ser esa transición, y en esos segundos, porque estoy segura de que eran segundos, en los que estuve pensando cómo pasar de esta actividad, porque no
no es natural decirles, bueno, ahora a otra cosa, ahora vamos a presentarnos. Hemos estado hablando del material escolar, pero ahora vamos a presentarnos, ¿no? Es decir, hay que pensar cómo hilarlo. Y es verdad que lo que decía, la atención decae. En el momento en el que tú dudas un poco, empiezas a pensar, bueno, ¿y ahora qué tal? Esos minisegundos inmediatamente desconectan, ¿no? Desconectan los estudiantes, porque los silencios, las dudas, etcétera, se hacen mucho más, se acusan mucho más, se pronuncian mucho más o se notan mucho más cuando estamos haciendo clases online, cuando estamos en videoconferencias, ¿vale? En ese caso concretamente, pues la segunda vez que practiqué la actividad con el segundo grupo, lo que dije fue, tenéis todo este material, estáis estudiando español en casa, sí, bueno, y lo hilé de otra forma, ¿no? Entonces, porque ya lo había pensado, ¿no? Igual que los ejemplos que estaba utilizando de el rotulador amarillo, el rotulador verde, la libreta, el cuaderno, perdón, azul, bla, 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 ya me las tenía apuntadas, ya me tenía apuntados los ejemplos que iba a mencionar y que iba a pedir en esa actividad, porque como digo, improvisar pues no es aconsejable en estos casos. También he puesto que las instrucciones está claro que se entiende por cuando nosotros explicamos la actividad, ¿verdad? Entonces, esas instrucciones, si son multimodales, mejor. Es decir, si yo os digo ahora, muy bien, y ahora coged el bolígrafo, coged un trozo de papel, lo dobláis a la mitad, escribís no sé qué y se lo pasáis al de al lado. Evidentemente, si yo no tengo un apoyo, por ejemplo, o al contrario, lo voy a plantear, si yo tengo un apoyo visual en el que yo cojo el papel, lo doblo, escribo, bla, 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 es decir, no solo me están escuchando explicar la actividad, sino que además lo están viendo, les está llegando por dos canales diferentes, pues va a ser mucho mejor para ellos, ¿no? Y sobre el tema de marcar las transiciones, por ejemplo, de cuando cambiamos de una actividad a otra, ya os he comentado alguna cosa, y el tema de las consignas también, ¿no? Intentar utilizar siempre las mismas consignas. Ahora os cuento lo de las consignas. Aquí tenemos un ejemplo con respecto a las instrucciones, es de Misión Ñ, y fijaos que en cada instrucción que se da, canta y juega, escucha y señala, escucha y rodea, ¿no? Aunque yo no recuerde lo que era rodea, porque a lo mejor no es algo que la profesora me diga todos los días, rodea, no es tan común como canta, escucha, habla o comenta con tus compañeros, etcétera. Es verdad que los estudiantes, fijaos que pueden intuir o pueden hacer la actividad solamente con mirar el muñequito, solamente con mirar la imagen de ñ, ¿no? Si lo trasladamos a alumnos no tan pequeños y tenemos un cuadrante de este tipo, que os adelanto ya que en la página web de AIL, donde van a colgar la grabación del webinario, también voy a compartir con vosotros algunas de estas plantillas, algunos de estos materiales, por si los queréis utilizar en casa, en clase, perdón, pues vais a ver que el hecho de tener las consignas, ¿no? Es decir, la orden, por decirlo de alguna forma, establecida, es decir, que siempre intentamos utilizar rodea y no haz un círculo, que es lo mismo en realidad, ¿no? Hacer un círculo alrededor de la palabra, bla, bla, bla. O, es decir, que el hecho de que sea una instrucción que esté de alguna forma ya concreta en algún lugar, en las clases presenciales, por ejemplo, lo que hacemos es que le pedimos al estudiante, llevamos esto impreso, ¿vale? A lo mejor cada folio 2 tablitas de estas, ¿vale? Recortamos y le damos una a cada estudiante para que lo peguen en su cuaderno, por ejemplo. Entonces, si tienen que hacer algo de tarea para casa o lo que sea, pues no pueden decir esto de, profe, es que no sabía lo que había que hacer. Oye, es que aquí tienes lo que tienes que hacer, ¿no? Tienes que leer o tienes que escribir. Entonces, en las clases online me parece también especialmente interesante porque si les vamos a pedir que hagan una actividad de escucha y escribe, por ejemplo, si lo proyectamos, lo señalamos, como estoy haciendo yo, escucha y escribe, ¿veis? Estáis teniendo una instrucción que os está llegando por 3 canales diferentes, por mi voz, por mi gestualidad y también lo estáis, bueno, viendo y leyendo, o sea que ya serían 4 canales distintos. Parecen tonterías, pero ya sabéis que hay un momento en el que el alumno está mirando para los celajes o se le va un poco la conexión o lo que sea, y todos estos apoyos son fundamentales para el buen funcionamiento de la clase, para que luego no estén, profe, no sé qué, profe, no sé cuánto. Y además también es bastante interesante
Si queréis podéis incluso numerarlas, poner 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y luego preguntar a alguno de vuestros estudiantes. A ver, Katia, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? 2 y 5, o escribe y rodea, o lo que sea. En nuestro caso concretamente, como es algo que trabajábamos en clase y nos funcionaba bien, en el libro Qué Guay, hemos decidido directamente, es de donde he sacado este cuadrante que os voy a enviar, como digo, lo hemos decidido incorporar directamente en el libro, pero da igual, lo importante es que lo podéis utilizar vosotros directamente, hacedlo o usad el que os voy a compartir, ¿vale? Entonces, una vez que ya están claras las instrucciones, vamos a ver que yo creo que nos facilitan muchas cosas, como digo, el hecho de dar instrucciones claras y de pensarlas, prepararlas y demás. Vamos a ver algunas actividades, ¿vale? Nosotras hemos trabajado bastante con papeles, ¿vale? Ya sé que hay muchas opciones online para hacer cosas parecidas, pero también es verdad que a veces justo estamos utilizando una aplicación para hacer algo, elegir algo al azar, y se nos cae o nos va lento o lo que sea. Entonces, si veis aquí, mi compañera Esgui lo que ha hecho es escribir en cada papel de cada color una pregunta diferente, ¿vale? Entonces, lo que le pide a los estudiantes es que, o lo que pedimos a los estudiantes es que elijan, ¿vale? Que elijan un color y de esa manera ya ellos están pendientes, ¿no? De decir, a ver, Ahmed, elige un color, ¿qué color? El color rojo, ya estamos repasando los colores, cosa que también tampoco nos viene mal. El color rojo, ¿vale? Entonces leo la pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es tu serie favorita? O ¿qué has comido? ¿Qué has desayunado hoy? ¿Vale? Entonces Ahmed, por ejemplo, contesta lo que ha desayunado, cuál es su serie favorita o lo que sea, y incluso podemos pedir a los estudiantes para que estén pendientes, porque si no, en lo que Ahmed responde yo estoy pues mirando para, para lo que sea, podemos pedir que reaccionen a esas frases, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿cuál es tu serie favorita? Mi serie favorita es La Casa de Papel. Si algún otro estudiante tiene como serie favorita La Casa de Papel, pues por ejemplo puede hacer un gesto como un dab, ¿no? Por ejemplo, que es como tan famoso, tan popular entre los chicos. Entonces, alguien más, de alguien más su serie favorita sería la frase que habría que hacer, que no la haría así, ¿no? ¿Tu serie favorita también es La Casa de Papel? ¿No? Si es tu favorita. O podemos también pedirles que reaccionen en positivo y en negativo, ¿vale? Es decir, el hecho de utilizar elementos visuales que a su vez también nos ayudan a intentar evitar problemas de conexión, como por ejemplo el hecho de utilizar papeles, el que ellos también tengan que reaccionar, no necesitan poner todos el micrófono. Es verdad que no están haciendo una producción oral, en este caso, como lo harían quizás si estuviéramos en clase de yo sí, yo no, profesora o lo que sea, pero están atendiendo a la clase, ¿no? Porque aquí también hay que valorar qué es lo importante en estos tiempos, ¿no? En esta situación en la que estamos, pues están participando en la actividad, ya tenemos mucho ganado, ¿no? Están recibiendo ese input que yo estoy, de lo que yo estoy leyendo, de lo que está diciendo el compañero, y tengo que estar pendiente para reaccionar si estoy de acuerdo con el DAP o no. Veis aquí que hay uno que hace así, eso significa que no está de acuerdo, o que sí o que no, verdadero o falso, o lo que sea, ¿no? Otra opción también puede ser, en este caso, una propuesta que se hace en la guía del profesor de Misión Ñ, de este libro para niños más pequeñitos, de primeros años de primaria y demás, que es que los estudiantes creen sus propios carteles. Ya veis aquí que en este caso ellos tienen creado un cartel en el que pone sí en un lado y no en el otro lado. Eso lo han hecho en clase, ¿vale? Les hemos pedido que escriban en un folio, en una parte sí y en otra parte no, que lo decoren con los colores que ellos quieren, demás. Les podemos dar un tiempo para que no se desmadre, por ejemplo. Tenemos 2 minutos. Hay online, hay cuentas regresivas, cuentas atrás, ¿no? Muy divertidas, que suena una música así como emocionante. Entonces, 20, chun chun 19, chun chun 18, chun chun 17, y ellos están pues escribiendo su sí o su no, ¿vale?
Que diréis, bueno, pues qué pérdida de tiempo a lo mejor estar 3 minutos ahí coloreando un sí o un no. Bueno, pero es que insisto, ¿no? Es algo que ellos están haciendo, es un momento de desconexión, es un momento en el que están involucrados en lo que estamos haciendo en clase y con eso ya tenemos mucho ganado, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hacemos con los estudiantes es, por ejemplo, en esta actividad se estaba repasando el vocabulario, entre otros, de los animales. Entonces enseñamos, ¿no? ¿Es una cebra? ¿Es una jirafa? ¿Es un perro? ¿Vale? Entonces ellos van enseñando, ¿es un perro? No, ¿no? Van enseñando que no. ¿Es un león? Sí, ¿no? Enseñarían todos el sí. ¿Es verde? ¿Es verde el león? A ver, enseñan. U otro vocabulario que esté asociado, eso ya lo tendríamos que ver. Pensad lo que digo, que no es que esta actividad sea exclusivamente para trabajar los animales, ¿no? Sino que al final es trasladarlo a cualquier contenido. Puedes decir, el león es rápido, es grande, está contento, yo qué sé. Cualquier cosa que se os ocurra, con cualquier contenido que se os ocurra, pero que implique que ellos tengan que estar pendientes, que moverse y demás. Si tenéis también alumnos o lo consideráis oportuno, independientemente de los alumnos que tengáis, podéis también pedirles, por ejemplo, que sitúen los carteles, un cartel de sí y un cartel de no, por ejemplo, que lo hagan en 2 folios diferentes, un cartel de sí y un cartel de no, y que lo pongan detrás, en el suelo o en alguna estantería o donde sea, un poquito lejos en la casa, ¿sí? Entonces que cada vez que tengan que responder sí o no, se tengan que levantar, ir a coger el papel, enseñarlo en la cámara, sí, no, lo que sea. Es decir, que también incorporamos algo de movimiento, ¿no? En una actividad como esta, ¿vale? Aquí os quería compartir las flashcards de Misión Ñ. Las flashcards de Misión Ñ están en abierto, se pueden descargar de forma gratuita en la página web de la editorial Enclave L, en este enlace que veis aquí de enclavell.net/misión. Aquí veis, por ejemplo, yo las imprimí en color y las recorté y las usé así, pero también se pueden comprar hechas, se pueden comprar impresas en vuestra librería de idiomas de confianza. Como sé que esto es una pregunta que suele surgir, lo aclaro en este momento, en la página web de la editorial hay un apartado donde pone distribuidores y ahí te vienen los distribuidores que hay en cada país. Pues en Rusia no sé quién, pues en China no sé quién, pues en Eslovaquia no sé quién. Entonces ahí los podéis mirar todos, ¿vale? Entonces, como digo, es interesante el usar flashcards porque atrae la atención, implica movimiento por parte de ellos y como veis realmente no es nada tan tecnológico, ¿vale? También una cosa que nos dicen es qué pasa cuando los estudiantes no quieren activar la cámara. A mí eso no me ha pasado, siempre han activado la cámara, la verdad. Yo pienso que buena parte tiene que ver con nuestro poder de convicción, ¿no? De decir, y ahora vamos a hacer esto, vamos a encender la cámara y vamos a hacer tal y cual y no sé qué, es decir, que ya te ven a ti entusiasmado y te siguen el rollo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y también es verdad que a veces hay que darles un poco de tiempo y el hecho de que a lo mejor yo tengo 15, 20 alumnos conectados y hay 5 que no tienen la cámara encendida, también es verdad que es contagioso, que de repente uno se pone tonto y no enciende la cámara y ya ninguno la enciende, aunque otros días sí lo hayan hecho, pero como digo, es contagioso a la inversa también, en positivo, ¿no? Y entonces ellos pueden ver que los demás están jugando, que se lo están pasando bien y demás, y ya se animan a poner ellos su cámara. Esto pasa sobre todo lo de no querer ponerla o no más con alumnos preadolescentes o adolescentes, pero bueno, que es un poco la reflexión. Si no, podemos buscar alternativas, también podemos utilizar, en lugar de hacer un DAB y un no, o en lugar de hacer así o así, pues utilizar iconos, ¿no? Y que pongan en el chat, pues si están de acuerdo, que pongan la mano para arriba y si no, pues la mano para abajo, o podemos poner un código de iconos que puedan utilizar en el chat. Hay muchas opciones, ¿vale? Pero sobre todo, lo que digo, pensar en el hecho de que constantemente ellos estén interactuando con nosotros, ¿vale? Para que no se aburran. Aquí, con respecto a cuestiones generales de las clases virtuales y tiene que ver sobre todo con las condiciones técnicas, esta cuestión, porque es verdad que me gusta hacer este tipo de actividades porque no requiere de grandes
recursos tecnológicos, sino simplemente que nos conectemos todos a la plataforma, pues en mi caso el Blackboard Collaborate, pero si trabajáis con Zoom, pues con Zoom, o con Meets, con la que sea, me da igual, ¿vale? No requiere grandes recursos tecnológicos, ¿no? También es verdad que hay una serie de cuestiones que yo creo que no debemos perder de vista en las clases online, y eran estos consejos para las clases virtuales que os había resumido yo aquí en esta infografía, que bueno, la tengo colgada en internet si tenéis mayor interés, pero son cosas como muy obvias, pero que a veces se nos pasan, ¿no? La amplío un poco. En este caso tiene que ver con las condiciones técnicas, y es el hecho de que no podemos predecir al 100% que nos vaya a ir bien internet o no. Nosotros, por ejemplo, hoy hemos hecho una prueba un par de horas antes para confirmar que se ve bien, que se oye bien, que el internet va bien, etcétera. Y esto ayuda mucho, porque si ya vemos que hay problemas, los podemos subsanar, ¿no? Pero tampoco podemos hacer magia. Si en este momento se conecta todo mi edificio y me quedo yo con peor calidad, pues no podemos hacer nada. Pero sí que es verdad que anticiparnos siempre ayuda, ¿vale? También el hecho de preparar el escenario, ¿vale? Igual que preparamos nuestro salón de clase, preparamos nuestra aula y queremos que esté bien, que esté acogedora, que esté propicia para que se dé la situación de aprendizaje, pues aunque estemos en casa, ya sé que no siempre podemos elegirlo, pero intentar siempre pues justamente eso, dentro de lo que podamos, que tengamos fondos neutros, porque esto ayuda también al nivel de datos, del tráfico de datos que está generándose en la plataforma, por ejemplo, y porque también ayuda a que los estudiantes no se despisten, ¿no? Porque si de repente veis que yo tengo aquí detrás un cuadro de no sé qué, no sé cuánto, el otro día estaba yo en una conferencia y había uno de los ponentes tenía un cuadro de una virgen detrás, ¿no? Y inconscientemente ya se te va la mirada, ¿y qué virgen será esa? Y yo qué sé, ya se te va la atención, ¿no? Entonces, tener en cuenta cuánto se multiplica esto con los niños que ya sabemos que tienen la atención plena mucho más corta, es decir, que están menos minutos 100% pendientes, ¿no? Normalmente, según las investigaciones, suelen estar con atención plena más o menos tantos minutos como edad tienen, ¿no? Entonces, 6 años, 6 minutos, 8 años, 8 minutos, pues tener en cuenta esto, tener en cuenta que las clases online es menos, ¿no? La expresión es importantísima. Yo, por ejemplo, que tengo grabadas tantas intervenciones, tantas clases, tantas tutorías y todo esto, no tiene nada que ver con tu ego o no ego, pero es verdad que lo reviso y digo, jo, en este momento hice un gesto de susto, ¿no? ¿De qué me estás diciendo? ¿Cómo respondes esto? Te voy a matar, que lo hemos visto 1000 veces, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, sobre todo la cara en reposo, ¿no? El hecho de que cuando durante mucho tiempo no estamos hablando nosotros, sino que estamos escuchando y sabemos que la otra persona no nos está viendo, tendemos a relajar la cara, ¿no? A bajarla. Y esto puede crear un impacto también en nuestros estudiantes, ¿no? Y luego cuestiones que tienen que ver, que esto ya lo adelanté antes, con el tiempo de clase. Inevitablemente ya sabemos que hay días o puntualmente algún estudiante se puede conectar un poco más tarde, no se le conecta, bueno, muchas cuestiones que pueden suceder, pero también es verdad que yo creo que nosotros tenemos que mantener la exigencia, por decirlo de alguna forma, no lo digo de forma negativa, sino decirles a los alumnos de forma clara: a esta hora empieza la clase y a esta hora hay que estar conectados. Ya veremos que hay algunos truquillos para esto, pero sí que es verdad que pienso que es bastante incómodo cuando hay estudiantes que se conectan y luego se conectan otros y tienes que volver a explicarlo y demás. Y todo esto influye en el éxito de nuestra clase, ¿no? Entonces, si tenemos alumnos muy pequeños y tenemos contacto, por ejemplo, con los padres o tenemos algún responsable de departamento al que trasladar o a la que trasladar este problema, si lo tenemos en clase, creo que es importante no dejarlo pasar, no darlo por hecho y no acomodarnos o dar por normal esta situación, porque también influye, como digo, en los otros estudiantes. Y luego dos cuestiones que tienen que ver ya con el profesor y que me parecen muy importantes y que yo las primeras semanas no estaba teniendo en cuenta, así que cuando empecé a leer sobre esto y me topé con la obviedad, digo, lo voy a compartir con los compañeros.
el hecho de que nos tenemos que cuidar nosotros, ¿no? Porque si no estamos bien nosotros, difícilmente vamos a poder dar unas clases óptimas. Tener cuidado con el tiempo que pasamos en la pantalla, cerrar los ojos, mirar un poquito más lejos de vez en cuando, que no sea todo el rato a la misma distancia, beber agua, etcétera, ¿vale? Bueno, no sé si ha habido así alguna pregunta con respecto hasta aquí que queráis trasladarme en la caja de preguntas o lo que sea, porque yo voy a continuar con ideas para la clase. Entonces, como hasta aquí hemos hecho reflexiones así concretas y generales, pero si queréis, si hay alguna cosa, Ana o Jesús, que queráis destacar, si no, yo sigo. Intuyo que no. No, continúa, Leticia, no hay nada de momento. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, y ya veis que aprovecho, bebo un poquito de agua con limón y demás. Segunda idea que quería compartir con vosotros, que nos está funcionando bien a nosotras y que creemos que puede ser interesante, el uso de distractores. Al final esto es una forma de llamar la atención de los estudiantes, que es lo que queremos, ¿no? ¿Cuál es el intruso? El intruso es es la bicicleta, es la pelota, ¿es la comba o es el pie? Fijaos, por ejemplo, que en este caso estoy utilizando, ya depende de en qué contexto deis clases, pero que os puede ayudar el hecho de marcar siempre el masculino y el femenino con colores diferentes y que siempre sea el mismo para que ellos puedan asociar, ¿no? La bicicleta, pues lo escribiría como la en naranja y luego bicicleta, la pelota, ¿vale? ¿Cuál es el intruso aquí? En este caso, como son niños tan pequeñitos, lo haría de esta manera, ¿vale? ¿Cuál es el intruso? Es, pues, el pie, lo que sea, ¿vale? Un poquito más difícil. ¿Cuántos animales hay? Me gustaría que me contestarais por el chat. ¿Cuántos animales hay? ¿What? ¿Os ha dado tiempo? ¿Habéis visto cuántos animales hay? No sé si os ha dado tiempo de mirarlo en el chat, de contarlos, cuántos animales hay. Un poco difícil, ¿no? Igual os he dejado muy poco tiempo. Vale, otra pregunta. ¿Cuántas cosas rojas hay? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Cuántas cosas rojas hay? En números, hay... ¿Cuántas cosas rojas hay? En este caso hay 2, ¿vale? ¿Qué cosas son rojas? ¿Vale? Es decir, podemos de alguna manera jugar con ellos, jugar con el tiempo. En este caso yo me he centrado, pues, no sé, los animales, se repasa también el vocabulario de, por ejemplo, el mobiliario de la casa, o se repasa el vocabulario de el material escolar, o pueden ser los números, 2, 3, 4, pueden ser los colores, o puede ser la ropa, o puede ser usar distractores en general. Otra idea para usar distractores. Fijaos también que yo normalmente pongo la pregunta aquí arriba, ¿cuál es el intruso? ¿Cuántos animales hay? Es un PowerPoint, podemos cambiar y poner otra pregunta después, o la podemos nosotros decir de viva voz. Siempre es mejor que sea multimodal, como digo, así que sobre todo con estudiantes más pequeños, mejor escribir la pregunta, ¿vale? ¿Cuántos animales hay? ¿Cuántas cosas rojas hay? ¿Vale? Otro ejemplo de distractores sería este, es el típico de buscar diferencias, ¿vale? Me gustaría que pensarais qué le preguntaríais a vuestros estudiantes con respecto a estas dos imágenes. ¿Cuál sería la pregunta o cuál sería la producción que esperáis que ellos tengan? No sé si lo queréis poner en el chat. ¿Qué preguntas haríais o qué esperaríais que produjeran? ¿Qué frases esperáis que digan con respecto a estas dos imágenes? Que voy a compartir con vosotros también. ¿Vale? Esto es muy importante, ¿no? Lo digo porque cuando se nos ocurren actividades decimos, ay, voy a usar esta imagen y esta imagen para que busquen las diferencias. Ojo, hay que darles la pauta de ver qué producción, darles una muestra de lengua para saber qué esperamos que ellos produzcan. Porque, por ejemplo, en esta actividad podemos decir, en la foto 1 hay, en la foto 2 no hay, o en la foto 1 no hay, en la foto 2 hay, por ejemplo.
o podemos pedirles que digan en la foto 1 el elefante está contento, en la foto 2 el elefante está muy contento, en la foto 1 el mono está bla bla bla. Es decir, fijaos que tenéis que pensar bien en cuál es el foco o dónde vais a poner el foco y en darles estructuras, en darles andamiaje. Puede ser escribiéndola o puede ser no escribiéndola, porque a lo mejor ellos ven claramente que en la foto 1 no hay un rinoceronte y en la foto 2 hay un rinoceronte, pero no tienen claro cuál sería, ¿no?, la expresión. Entonces dicen, pues rinoceronte, o dicen seguramente rinoceronte, que es un animal que no suele venir en los materiales, digamos, o que no solemos ponerlo comúnmente dentro del léxico de los animales, pues seguramente lo dirán en su idioma. Esto es un buen momento también para decir nosotros rinoceronte, ¿no?, y aportar eso, o loro, por ejemplo. Es interesante el hecho de que haya, cuando en la clase tenemos diferentes niveles, que suele ser lo habitual, que haya una serie de, haya un léxico, digamos, que refuerce la autoestima de los estudiantes. Porque yo sé decir mono, sé decir elefante, sé decir león, sé decir jirafa, porque lo he visto, ¿no?, y lo conozco, y a lo mejor hay otros animales un poco más difíciles que pueden ser un desafío, pueden resultar ese challenge, ese desafío, ¿no?, ese reto para los estudiantes que a lo mejor van un poquito más allá, o podemos pedirle también incluso, si nuestros estudiantes son lo suficientemente mayores como para tener móvil, por ejemplo, o tienen un diccionario, trabajamos con diccionario en clase, que busquen, por ejemplo, cómo se diría pues loro en español, en este caso, ¿vale? Pero como digo, el hecho de usar imágenes que haga que ellos estén pendientes, siempre suele funcionar, ¿no? Otro ejemplo para usar distractores, a lo mejor con estudiantes un poquito más grandes, porque la actividad es un pelín más complicada, pero no deja de ser una cuestión de distraer al alumno y de pedirle que preste atención y demás, es, por ejemplo, esta de aquí. En 1, 2, 3 ya se ven las profesiones, los oficios, ¿vale? Entonces está esta actividad de escucha y repite. Esta es una actividad que podemos hacer perfectamente en la clase online. El camarero, y nuestros niños dicen el camarero, la camarera, ¿vale? O, por ejemplo, podemos dividirlos en grupos y decir, pues, fulanita y menganita y el otro, lo azul. Y Paquito, Pepito y Julito, ningún estudiante español se llama así, pero bueno, lo rosa, ¿no? Entonces tienes que estar pendiente de cuándo me toca repetir a mí, cuándo te toca repetir a ti, ¿vale? Podría ser. Fijaos también que corresponden en este caso pues al masculino y al femenino, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la propuesta de actividad? La propuesta de actividad es en esta nube de palabras, que la he hecho con wordart.com. Si no conocéis esa herramienta para hacer nubes de palabras, a mí es la que más me gusta, honestamente. Hay muchas y a lo mejor hay otras que son mejores. A mí esta me gusta mucho porque te permite cambiar tipografía, te permite utilizar diferentes formas, te permite cambiar y elegir los colores. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta como que tengan una coherencia con la ilustración, ¿no? Pues si hay rosa, amarillo, azul, pues me gusta que sea como similar. Bueno, tonterías, pero que me parece que el hecho de que el material sea bonito, sea atractivo, también influye en el éxito de nuestra tarea, ¿no? Entonces, bueno, la actividad sería la siguiente. Tenemos un tiempo y en ese tiempo pedimos a los estudiantes que escriban en su cuaderno, en este caso van a escribir en su cuaderno, cuáles son las profesiones que están en esta nube de palabras. ¿Preparado? ¿Listo? ¿Ya? Van escribiendo, tac, tic, tac, tic, tac, y ¡pop! Y la quito, ¿vale? Entonces, varias cuestiones. En primer lugar, ¿cómo corregiría o cómo corrijo la tarea? Pues en este caso preguntaría, ¿quién tiene una palabra escrita? Ellos levantan la mano, los veo por la cámara, ¿quién tiene 2? ¿Quién tiene 3? Normalmente no empezaría por una, porque por lo menos 5 suele darles tiempo a escribir o pueden memorizar, ¿no? Entonces, ¿quién tiene 5? ¿Quién tiene más de 5? ¿Quién tiene más de 6? ¿Quién tiene más de 7? ¿Quién tiene más de 8? ¿No? Un poco por introducir ese elemento de competición, ¿no? De a ver cuántas recuerdo yo, cuántas no, ¿vale? Y luego les pido que vayan leyendo, por ejemplo,
F, lee una palabra y me dice, el fotógrafo, por ejemplo, fotógrafo, si estaba en la nube de palabras. Muy bien. Ahora, Esgui, lee una palabra y dice, fotógrafo. No, fotógrafo ya ha salido, ¿no? Tiene que ser otra palabra diferente. Hasta que llega un momento que preguntemos a los estudiantes quién tiene una palabra que no haya sido mencionada todavía, por ejemplo, ¿no? Un poco como tipo bingo, por decirlo así, ¿vale? Y luego, si os fijasteis, en esta nube de palabras que yo os he compartido, yo tengo dos versiones de esta misma nube de palabras. Tengo una, que es esta, en la que he introducido algunos distractores, porque yo les he pedido que apunten, que escriban, fijaos, he dicho apunten. Esa instrucción nunca la daría en clase porque no saben lo que es apuntar, ¿no? Si me ven a hacer así, pues seguramente intuirán que es escribir, pero lo ideal, como digo, inconscientemente nos salen consignas que no trabajamos con nuestros estudiantes. Entonces, escribe profesiones, ¿vale? Y de repente me escriben madre, o me escriben triste, por ejemplo, o me escriben feliz, ¿no? Y ellos también tienen que discriminar ahí que eso no es una profesión. O sea, madre, además que está bien, bien grande, la palabra madre, no es una profesión, así que no tengo que escribirlo, ¿no? Entonces podemos, como digo, trabajarlo de esta forma, introduciendo algún vocabulario para despistarlo, por decirlo así, o solamente con el vocabulario clave de la unidad, que en este caso, por ejemplo, serían las profesiones, ¿vale? Esa sería un poco la idea, ¿vale? Otra herramienta, otro recurso que parece muy obvio, pero que a veces en las clases online, sobre todo, nos hemos ido olvidando, son las canciones. Las canciones y también los vídeos interactivos. Es algo que generalmente en las clases presenciales tenemos muy en cuenta y usamos mucho, pero luego en las clases online, desde mi experiencia corta de lo que he vivido en estos meses, como todos, porque yo antes no daba clases online hacia niños, entonces me parece que es un elemento que estamos un poco olvidando, ¿no? Cuestiones que pueden ser interesantes con respecto a las canciones o que hay que tener en cuenta. Es importante que el uso de las canciones sea para algo, ¿vale? Para algo que requiera participación activa y que requiera atención activa, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, en esta canción de 1, 2, 3 ya, en la que se están cantando los colores, es una canción para aprender los colores básicamente, lo que podemos pedir es que cada alumno coja de casa algo de un color, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el rotulador amarillo, o puedo tener el rotulador verde, o puedo tener, pues no lo sé, mi peluche favorito, porque es verdad que los niños, como son egocéntricos por naturaleza, les gusta también enseñar sus cosas, ¿no? Lo que tienen, y les gusta ver tus cosas también, y si hablamos de mascotas, a ellos les gusta enseñar su tortuga o su gato o lo que sea, pues aprovechar eso. Eso es una ventaja que tenemos ahora, y es el hecho de que los niños están en su ambiente y pueden compartir sus cosas, ¿no? Que en el aula no siempre es tan fácil, en el aula presencial me refiero. Entonces, en esta canción, por ejemplo, si yo he cogido un rotulador verde, en el momento en el que suena el verde, yo tengo que enseñar mi objeto verde, o puedo, por ejemplo, tener dos objetos diferentes y amarillo y verde enseñarlo, ¿no? Es decir, pero es importante que tengan algo que hacer con la canción, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo, el hecho de que es importante que todos participen. Si de repente yo me doy cuenta que en esta canción no aparece el color, no lo sé, un color que no esté aquí, ¿vale? Es que aquí están todos los colores en realidad. Pero imaginad que el estudiante coge algo de un color que no aparece, o lo digo por si, por ejemplo, repartimos palabras, ¿vale? Estar 100% seguros de que en algún momento todos los estudiantes van a tener que participar. Imaginad que el blanco no está y un estudiante coge algo blanco y en ningún momento le vamos a dar la opción de que él enseñe su cosa, ¿no? Entonces, sobre todo los niños más pequeños, esto es contraproducente porque se ponen tristes en general, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, ¿no? Es una oportunidad para introducir movimiento en las clases. Ahora veremos otro ejemplo. Mejoramos la atención porque no solo están pendientes de la música en sí, sino también de la letra. Ya sabemos que las canciones tienen un alto
contenido de repetición, sobre todo las canciones de los niños, con lo cual ayuda a que mejoren, como no conocen reglas mnemotécnicas, pues que se repita tantas veces las mismas palabras les ayuda a memorizar, y luego porque son pegadizas, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, la verdad, pues me repito mucho con esto, pero yo cada vez que quiero pensar en algunas partes del cuerpo en inglés, por ejemplo, que uso menos, a lo mejor rodillas o cosas de ese tipo, pues siempre me viene a la cabeza la canción esta de Head and Shoulders, Knees and Toes, que no sé si la conocéis, pero seguro que sí, vamos. Pero bueno, también está en español, y como digo, esa musicalidad y demás hace que yo recuerde que rodillas se dice knees, ¿no? Aunque haga un montón de años que me aprendí la canción, porque es fácil recordarla, ¿no? Las canciones además nos pueden ayudar en las clases online, especialmente con el tema de la apertura y el cierre de las sesiones. Antes decía que a veces los alumnos llegan tarde, entonces, por ejemplo, si nosotros empezamos con una canción que les ayude a cambiar el chip de su lengua materna o sus lenguas maternas al español, ¿vale? Se vayan introduciendo poco a poco en ese cambio de registro, crea un clima positivo. Antes, al inicio de esta videoconferencia, lo que esperábamos un poco, pusimos una canción y ya empiezas como con otro ambiente, ¿no? Y también, con respecto a lo que decía, nos ayuda a ajustar los retrasos, porque si un estudiante se conecta 30 segunditos después, pues todavía estamos cantando la canción y demás, entonces digamos que no interrumpe el funcionamiento de la clase, sino que se une a esa marea, que es como yo visualizo la canción, ¿no? Se va uniendo a esa actividad al final. Las canciones pueden ser canciones más elaboradas o pueden ser canciones sencillas, como por ejemplo algunas que requieran de interacción por parte de ellos. Esta, por ejemplo, es de una adaptación de una canción de Misión Ñ, que dice, hola niños, ¿cómo estáis? Yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola niños, ¿cómo estáis? Y vosotros me estaríais respondiendo, yo muy bien, ¿tú qué tal? O puedo decir, hola Jesús, ¿cómo estás? Y Jesús concretamente me tiene que responder, yo muy bien, ¿tú qué tal? Hola, vale, y también logramos llamar la atención de los estudiantes, estar pendientes de si me menciona o si vemos a uno un poco despistadillo, lo que sea, ¿vale? Lo mismo para el cierre de las canciones, de las sesiones, perdón, podemos utilizar canciones muy sencillitas como esta. Página 64. Con gestos. Adiós, ya tardes, cuentas a ver si nos vemos otra vez. Ahora todos. Adiós, ya tardes, cuentas a ver si nos vemos ya. Bueno, os imagináis un poco cómo es la dinámica, no hace falta que deje la canción entera, pero veis que es una canción muy cortita, muy sencilla, y lo que hacemos es simplemente que los estudiantes pues terminen la sesión contentos. Y esto al final, este impacto de terminar la clase de español feliz, predispone al estudiante en cómo va a venir a la próxima clase. Pista 22. Perdón. También podéis utilizar otro tipo de canciones más elaboradas. En YouTube hay algunas canciones de 1, 2, 3 ya, y también, por ejemplo, esta canción que no tiene nada que ver con la editorial, pero tiene mucho que ver con lo que está pasando, el baile del coronavirus, pues es interesante porque al final ellos están trayendo una realidad al aula que nos está arrasando a todos, que es el hecho de que no podemos salir, o que ahora poco a poco sí o no, dependiendo del país en el que estéis, pues que puedan introducirlo en esa realidad. A lo mejor nos quieren contar algo, le pueden quitar un poco de hierro al asunto, lo pueden ver en la clase de español y conectar lo que está pasando en su día a día con lo que está pasando en las clases de español y demás. Bueno, se me ha abierto, creo, a ver, se me ha abierto por aquí la canción. A ver, os quería poner solo un poquito para que vierais cómo es. Yo me dejo contagio al mundo con mi alegría. Yo bailo y salto con mascarilla y en mi casita
Con las manos limpias, ¿no? Entonces, bueno, que tengáis en cuenta que pueden servir las canciones para todas estas cosas. No tengo yo ningún tipo de bonus si usáis esa canción ni nada, pero la verdad es que es interesante. Lo mismo con los vídeos interactivos, que le echéis un vistazo porque en el canal de YouTube de la editorial hay vídeos para niños que se pueden utilizar en las clases virtuales, ¿vale? ¿Por qué? Porque requieren que ellos contesten en el acto, ¿vale? Entonces, fijaos en este. Marta, ¿cuál es tu animal favorito? Mi animal favorito es gris. Tiene las piernas grandes y suena así. ¿Cuál es el animal favorito de Marta? ¿Cuál es el animal favorito de Marta? 3, 2, 1, y ahí diría, es el elefante, ¿no? Por ejemplo, entonces podemos trabajar también de esta manera en clases, con vídeos interactivos. No sé si estáis utilizando ruletas o no, la verdad es que a nosotras nos está solucionando la vida el hecho de poder usar ruletas cuando hay buena conexión. Hay varias ruletas, vamos a hablar de Wheel of Names y de Fluky, estas dos. Por ejemplo, para este tipo de actividades que suelen venir en los libros, en la cual un alumno hace una cosa y los otros estudiantes interactúan, y en clase, pues, ¿cómo lo hacíamos? Pues a lo mejor en un papel poníamos los nombres de todos, o les señalábamos y elegíamos quién iba a participar. Si utilizáis ruletas, tanto Wheel of Names como Fluky, incorpora un componente divertido, lúdico, de suspense. ¿Por qué? Porque lo que hace es girar la ruleta, que lo podemos utilizar tanto para los nombres, es decir, para elegir quién va a contestar la pregunta. Es decir, aquí, por ejemplo, veis que está Eric, Villa, Ali, Gabriel, Fátima, ¿vale? Gira la ruleta y entonces se para al azar en uno de los nombres. Cuando se elige el nombre sale un confeti ahí, bien, te ha tocado a ti, Fátima, ¿vale? Y luego podemos elegir la ruleta también para hacer la pregunta, en este caso, ¿qué significa ventana? O bla, 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 o yo qué sé, lo que sea, completar una frase, ¿vale? Mi abuela es... Y Fátima lo elige, ¡plá! ¿No? Y sale como este componente lúdico, están ellos pendientes de a ver quién le toca, a ver quién no le toca y demás. Con las ruletas podemos no solo elegir nombres, es decir, ¿no? Porque el Wheel of Names lo primero que piensas es, pues pongo los nombres de los estudiantes, ¿no? Sino que también puedes, por ejemplo, utilizarlo para involucrar a otros estudiantes de tal manera que, por ejemplo, con la ruleta sale mi nombre, le toca a Leticia, ¿vale? Y con otra ruleta me sale, por ejemplo, animales. Entonces yo tengo que hacer el gesto de unos animales que otros estudiantes tienen que acertar qué animal es, por ejemplo. Otra opción es que salga mi nombre, Leticia, y la consigna, la instrucción sería, escribe 3 frases sobre ti, 2 verdaderas y una falsa, ¿vale? Todo el mundo escribe 2 frases en una libreta, todas nosotras escribimos 2 frases en una libreta, perdón, 3 frases, 2 verdaderas y una falsa, gira la ruleta y me toca a mí, ha salido Leticia, y entonces yo digo, mi familia vive en Canarias, tengo un perro, me encanta el chocolate, ¿vale? Y entonces, una vez que yo he leído mis 3 frases, tenéis que reaccionar, ¿vale? Yo digo, mi familia vive en Canarias, y tenéis que hacer, si creéis que es verdadera, si creéis que es verdadera o si creéis que es falsa, ¿vale? Tengo un perro, y tenéis que reaccionar y bla, bla, bla. Es decir, que tenéis, no solamente están ellos haciendo su producción escrita del tema que nosotros queramos, por ejemplo, me gusta, no me gusta, o me gusta, no me gusta, me encanta, ¿vale? Lo que sea, que escriban, sino que los demás están pendientes de ver las muestras de lengua de los otros compañeros para reaccionar, ¿vale? Un poco juego. La siguiente idea, la quinta idea, sería utilizar Flipgrid. No sé si estáis utilizando esta herramienta o no, la verdad es que a mí me encanta, me gusta muchísimo, sobre todo porque no tenemos suficiente tiempo para que todos los estudiantes hablen en clase, ¿no? Entonces, como es un poco complicado, podemos pedirles que se graben en Flipgrid, ¿vale? Flipgrid es totalmente cerrado, ahora os muestro, y por ejemplo en esta actividad que se propone en 1, 2, 3 ya, en la que ellos están viendo qué llevas hoy. Hoy llevo unos pantalones, un vestido naranja, un no sé qué, lo que sea, ¿vale? Otro ejemplo aquí, también de 1, 2, 3 ya, ¿cómo es tu casa? Mi casa es así o mi casa es asá.
si os fijáis, es muy importante que les demos un guión de qué es lo que queremos que digan o sobre qué queremos que hablen, ¿vale? Porque si no, va a haber producciones más grandes, producciones más pequeñas. Vamos a ver ahora también algunos trucos con el guión, porque si no, lo que van a hacer los estudiantes es escribir un guión y leer de la libreta, y eso no es lo que queremos del cuaderno. Flipgrid lo que te permite es crear espacios, en este caso veis que son clases, cuarto C, quinto A, cuarto B, metes a todos tus estudiantes ahí, ¿vale? En este espacio, en esta clase. Es muy sencillo porque solamente tienes que pasarles un link, solamente tienes que pasarles un enlace y a partir de ese enlace ellos pueden ya grabar sus vídeos muy fácilmente. Y también es interesante porque podemos poner de copiloto a algún compañero o alguna compañera. Por ejemplo, pues estoy yo en la clase como profe principal y hay otra profe que está como apoyo. O al contrario, o unimos dos profesoras, dos clases que no tienen nada que ver, pero que queremos que los estudiantes interactúen o que se puedan ver los unos a los otros, porque esto es algo que llama la atención a los niños. A los niños les gustan los otros niños, ¿no? Les gusta comunicarse con ellos, se llaman la atención y demás. Entonces, también es verdad que esta era virtual nos permite justamente esto, conectar estudiantes que están en sitios diferentes. Aquí, por ejemplo, es esta actividad, ¿vale? En la que ellos tienen que decir qué llevas puesto hoy. La estudiante pues se ha grabado un vídeo muy cortito en el cual ella describe cómo va hoy. Primero les damos un ejemplo, sería lo ideal. Aquí, por ejemplo, mi compañera se describe. Yo llevo un jersey, un pantalón. Bla, bla, bla. Y ahora el estudiante, involucrando a la familia, porque la madre le hace la pregunta en español, es muy interesante. Hola, profesora. Yo me llamo Efe. Efe, ¿qué llevas hoy? Yo llevo una camisa, un pantalón y unos calcetines. Vale, por ejemplo, eso sería una producción. ¿Qué pasa? Que es difícil que ellos no escriban cuando son producciones un poquito más largas y lean lo que tienen escrito, ¿vale? Yo lo que propuse a los estudiantes era que se hicieran su mano en español, ¿vale? Simplemente porque me daba cuenta de que necesitaban un guión, ¿vale? Entonces les pedí que escribieran su mano, es decir, que se la dibujaran, que la recortaran, que la decoraran. Yo, por ejemplo, le he puesto estrellas, espirales, corazones, las de ellos están mucho mejores que las mías. Y entonces, en cada dedo tienen que responder a una pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu asignatura favorita? ¿Y cómo eres? Luego, la verdad es que le di la vuelta a esto porque es mejor continuar hablando de ti y luego de lo que te gusta, ¿vale? O cuál es tu asignatura favorita. Pero esta, como fue la primera que hice, pues os la muestro, ¿vale? Entonces, yo en clase les enseñé a ellos cuál era mi mano, ¿vale? Entonces les dije, me llamo Leticia, tengo 32 años, soy española, mi asignatura favorita es historia, soy rubia y bajita. ¿Vale? Entonces, en el Flipgrid les dejé grabadas las instrucciones para que ellos hicieran lo mismo. Entonces, los estudiantes graban un vídeo, hacen su producción oral, sin leer directamente del cuaderno, sin ponerse excesivamente nerviosos, se ponen nerviosos obviamente, pero tienen la seguridad de tener como un apoyo, ¿no? Un apoyo que les recuerde qué es lo que tienen que ir diciendo después. Y además, para los estudiantes que se les da mejor dibujar o recortar y todo eso, ya veis que mi idea era que lo hicieran después de la clase y están ahí súper entusiasmados, dibujando, recortando, enseñándome la mano, profesora, profesora, y todo eso, ¿no? Entonces, es interesante, como digo, intentar que ellos tengan un guión o un apoyo que les ayude a grabar esos pequeños vídeos. Voy a pasar súper rápido por aquí, porque sé que no tengo tiempo ya, estoy pendiente yo de la hora. Voy a pasar rápidamente para recomendaros dos aplicaciones. Por un lado, Learning Apps. Si no lo conocéis, te permite crear diferentes actividades con diferentes plantillas. Es interesante porque, como digo, hay muchas plantillas, pero sí y además podemos revisar el trabajo que han hecho otros compañeros si lo tienen en abierto, crear carpetas y demás, y si vuestros estudiantes creéis que pueden utilizar herramientas digitales para hacer la tarea, digamos, o para hacer actividades, esta puede ser una buena opción porque es bastante sencilla. Simplemente hay que pasarles el enlace y ya directamente ahí ellos pueden hacer la actividad. Otra aplicación interesante es WordWall. Es muy parecida a la anterior, pero
tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que cuando usas 5 plantillas ya se convierte en una aplicación de pago, o sea que hay que pagar para utilizarla, pero tiene 5 plantillas gratis, ¿vale? Y lo interesante es que no solo tiene muchas actividades diferentes o modelos de actividades, sino que tú, por ejemplo, introduces, por seguir en el mismo hilo, el léxico de los animales y a lo mejor la actividad que haces es esta de atrapa o aplasta los topos, ¿vale? Entonces, si tú quieres, con el mismo léxico, puedes pedir a la aplicación que te cree otra actividad diferente. Es decir, que si vas a utilizar, por ejemplo, aplasta los topos y luego quieres hacer un memory con los animales, pues tú simplemente clicas en la aplicación y ella misma te hace un memory con ese vocabulario que tú has introducido anteriormente. No lo tienes que hacer nuevo cada vez, ¿vale? Esa es la parte buena que tiene WordWall. Y además que te permite algunas actividades pasarlas a imprimibles, ¿vale? Es decir, que directamente el diseño, el vocabulario y demás se te pasa como a una ficha que tú puedes descargar, y ahora no porque no estamos en clases presenciales, pero cuando volvamos al aula pues tenemos todo este material para jugar directamente en clase. Cuestiones que nos facilitan la vida, el hecho de elegir libros que ya tengan plataformas digitales. Nosotros, por ejemplo, en la editorial, los libros como los 3 que os he mostrado, Que Guay, 1, 2, 3 Ya y Misión Ñ, son libros que cuando tú lo compras, tanto el alumno como el estudiante, incluye directamente un acceso gratis a Blink Learning. Y Blink Learning ya tiene todas estas actividades hechas, actividades lúdicas que los estudiantes pueden hacer autónomamente en su teléfono móvil, en su tablet o en su ordenador, o podemos hacerlas en clase nosotros, ¿veis? Ellos ven las correcciones, en este caso, por ejemplo, clasifica las palabras y las frases. Soy, estoy o tengo, por ejemplo, 2 hermanos, pues sería soy 2 hermanos, estoy 2 hermanos o tengo 2 hermanos. Pues ellos tendrían que arrastrar esto aquí, ¿vale? En este caso lo han arrastrado bien y aparece en verde. Lo que está mal, pues aparece en otros colores. Hay memories, hay actividades para rellenar, hay un montón de opciones, como digo, que te permite hacer Blink Learning. Por ejemplo, las actividades de audio, yo siempre insisto mucho en que sí que las podemos hacer en la clase online, ¿no? Si yo le doy aquí al audio en Blink Learning y suena, tengo una camiseta roja, unos pantalones morados y unas zapatillas marrones, amarillas y rojas. ¿Quién es? Esa actividad la podemos hacer también proyectando el libro, ellos escuchan el audio y van a saber que es Marcos, ¿no? En este caso. Otra idea también podría ser, en este caso es de 1, 2, 3 Ya, pero lo podéis crear vosotros también, es esta actividad que me encanta, que es una descripción de rutina. Me levanto a las 6, después me ducho, después saco a pasear a Dodi, luego bla, 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 bla. Entonces el estudiante tiene que ir escuchando el audio y elegir si el recorrido que se hace es A, B o C, ¿vale? Es decir, como estar pendientes para ver exactamente cuál es el correcto. Bueno, voy a pasar un poco rápido por aquí para no irme del tiempo, solamente contaros que en Blink Learning podéis crear clases y ver el seguimiento de vuestros estudiantes, les podéis poner anotaciones, podéis ver las calificaciones y además nosotros siempre nos permite actualizar el libro, poner un montón de fichas imprimibles como las que os he ido enseñando. Las imágenes de los distractores son fichas que vienen gratuitamente cuando te compras el libro, te vienen incluidas en el libro en la parte digital y que permite pues, que los estudiantes en invierno, por ejemplo, tengan material extra para colorear, para decorar las aulas del centro y demás. Para acabar la sesión, también quiero acabar con cómo debería acabar nuestras sesiones, que es viendo el tema de la evaluación y de la reflexión. Las clases con niños, tanto presenciales como online, son súper importantes la propia conciencia del progreso, ¿no?, que tengan ellos, y los portfolios son ideales. Hay portfolios muy sencillos, como este de aquí, por ejemplo, de Misión Ñ. ¿Cuánto te ha gustado la clase? ¿Mucho? ¿Bastante? ¿Poco? Es interesante ver qué percepción tienen ellos de lo que les ha gustado o no. Rodea a los animales que han aparecido en la unidad, pues en este caso han aparecido todos menos el canguro y el lince, en este caso rodea al animal más rápido. Es decir, guardar esas evidencias, esas evaluaciones que están haciendo ellos realmente es interesante porque por un lado tenemos justificado pues, nuestro trabajo, por otro lado les hace conscientes del
propio proceso de aprendizaje, perdón. Y por otro lado, también si utilizamos plataformas como Siso, por ejemplo, que te permite guardar en un sitio online, en una nube, todo ese material que ellos van haciendo, podemos compartir ese material luego con las familias. Incluso veis aquí, I'm a teacher, si yo entro como profesora, hay una versión fácil, digamos, o simplificada para que entren los estudiantes y cuelguen sus cositas, y para las familias. Entonces la evaluación, recordad que al final que son niños y que es importante que no solo evaluemos los contenidos, que también podemos evaluar otras cosas para motivarles, para reforzar su autoestima, como la participación, si son colaboradores con sus compañeros, si son curiosos, por ejemplo, el esfuerzo que han hecho, y sobre todo transmitirles que todo va a salir bien, sobre todo en esta situación tan ansiosa en la que nos encontramos, no perder de vista qué papel cumple una clase de español, que no es por menospreciarnos a nosotros, evidentemente es un trabajo importante, pero no puede crear un estrés superior a niños, ¿no? A estudiantes que al final se están formando y que están viviendo una situación que no deja de ser surrealista para todos. Entonces no perder de vista que la clase de español tiene que ser un espacio seguro, ¿no? Esa es la idea. Recordatorio de los manuales, que yo creo que han quedado más o menos claro cuáles son las tres colecciones que he ido mencionando, y simplemente daros las gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado útil e interesante, y lo siento por los 10 minutillos que me he pasado del tiempo. Bueno, Leticia, no sé si hay por ahí alguna pregunta o lo que sea. Es. He visto que, por ejemplo, Alan me ha preguntado qué programa uso para ponerle caretas a los menores y respetar la privacidad. Pues mira, si te soy sincera, como esta presentación la he hecho en PowerPoint, lo he puesto directamente un icono del PowerPoint. O sea, lo he puesto encima, vamos. También sabéis que hay programas, ay, se me acaba de ir el nombre ahora, a ver si me acuerdo, si no, intentaré añadirlo ahí en algún momento, pero hay programas que te permiten que directamente el estudiante, cuando abre su cámara, se le vea con un emoji en la cara, ¿vale? Entonces, voy a pensar, porque ahora se me acaba de ir el nombre, bueno, lo voy a pensar y seguro que en un rato me acuerdo, ¿vale? No sé si tenéis más preguntas. Ahora es el momento de que puedan formular las preguntas ahí en el cajón de preguntas y respuestas. Ahora acabo de ver el chat y estoy viendo, bueno, muchas gracias, aplausos y gracias y cosas de esas. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo sigo viendo solo la de Alan, no sé si hay alguna otra. Yo tampoco veo ninguna más, Leticia. No, esto es lo de siempre, que no sabes si que no haya preguntas es bueno o es malo, porque no dicen, no, alguien acaba de decir. Sí. ¿Qué? Pregunta de Alan, si trabajas con alumnos turcos. Pues en realidad depende, lo dice porque justo los alumnos con los que hice lo de la mano y todo eso eran alumnos turcos, sí, pero no necesariamente. Yo antes trabajaba cuando hacía las clases presenciales en Reino Unido, lo digo porque sé que hay gente conectada que está allí, lo que trabajaba en Manchester. No sé si hay alguien por ahí que esté en Manchester, pero yo trabajaba allí en Manchester, justo antes de empezar a trabajar en la editorial, que llevo 3 años ya en la editorial. Vale. Preguntan también por el chat, Leticia, si, bueno, hay una mamá, Charlotte, creo que se llama, y dice que quiere enseñarles a sus propios hijos en casa. Te escribe desde Londres y te dice si tienes alguna recomendación. ¿Recomendación de materiales o recomendación no lo general de la vida? Claro, yo no especifica, yo creo que es como metodología para enseñar a tus propios hijos español. Pues la verdad es que para hablantes de herencia, como sería el caso de tus hijos, si el padre o la madre son hispanohablantes, que no sé si es el caso, que es lo que he entendido yo, la verdad es que no hay tanto material editado como tal, pero creo que es un grupo, digamos, o un colectivo que está en auge en general, tanto en la investigación como en la creación de materiales didácticos, y aunque no conozco ningún material concreto dirigido a hablantes de herencia, a niños que sean hablantes de herencia, sí que recomendaría, por ejemplo, la página de
L Capacitación Integral, el ECI, con C, el ECI, de Marcela Fritzler y de Claudia Demcura. Ellas trabajan bastante la lengua de herencia con niños y siempre comparten muy buenas ideas que seguro que te van a ser de utilidad. Luego hay otra profesora que es Carolina Gómez, que tiene Carolina Gómez, que tiene un blog que se llama Fun for Spanish Teachers. Están abiertos en internet, y ella es colombiana y está en los Estados Unidos, y entonces también comparte algunas ideas concretamente para hablantes de herencia, porque en su zona imagino que tendrá estudiantes también, no solo sus propios hijos, sino que también tienen, sí, me están preguntando por la página, es Fun for Spanish Teachers. Si ponéis eso os saldrá. Eso, vale, Ana, gracias. Vale. Entonces, esas son las recomendaciones que se me vienen así a la mente de forma inmediata. Seguro que hay más, pero... Yo creo que lo has dejado todo muy claro, porque nadie tiene más preguntas de momento, así que... A ver... Un acento canario curioso. Muchas gracias. Bueno, pues de todas formas tenéis mi correo electrónico aquí. La primera letra es una L, porque parece una I mayúscula a veces, pero es una L, lsantana@enclavell.es. Ahí me podéis contactar si necesitaréis alguna cosa. Y por mi parte, nada, reiterar las gracias a vosotros, sobre todo que a estas alturas del curso tan duras estáis ahí con ganas de aprender cosas. Y a los compañeros de AIL por darme la oportunidad de compartir este ratito con vosotros. Espero que os haya sido de utilidad. Pues Leticia, yo resumiendo un poco tu ponencia, empiezo por la evaluación y digo que bravo por tu energía. Tienen que estar tus estudiantes muy contentos, porque eres muy expresiva tanto con tu cara como con tu voz, como con tus manos, y eso dinamiza muchísimo las clases, así que muy bien, les transmites todo con la cara, ¿no? Con tu sonrisa, y bueno, además cantas muy bien, que hemos visto que eso es muy complicado, así que muy bien. Y nos hemos quedado con la importancia de dar las instrucciones breves, directas, bien pensadas, la importancia también de ir creando distractores para que ellos no pierdan el hilo de las clases, qué elementos podemos darles para que no sigan con interés, como las ruletas, los vídeos, las canciones, y sobre todo me ha gustado esto que has dicho de hacerles buscar algo fuera de la silla en la que se encuentran, ¿no? Porque el movimiento es verdad que para todos es importante, pero para niños tan pequeños pedirles que estén sentados durante más de 20 minutos es prácticamente imposible. Así que muchísimas gracias por todos tus consejos. Creo que hemos aprendido mucho, con muchísimas ideas para llevar directamente al aula, ya sea con los materiales fantásticos de Enclave, ya sea con materiales propios, con todo también lo que nosotros podemos ofrecer en nuestra página. Y dar las gracias a tu compañera Ana por estar pendiente del chat, y por supuesto a mi compañero Jesús por estar siempre ahí para todo. Y a todos los asistentes, porque como decía Leticia, muy importante a estas alturas, a estas horas, estar con ganas de aprender. Así que os deseamos un feliz cierre de curso, que todo vaya bien, que tengamos ideas para seguir aplicando, y os esperamos la próxima semana en el último webinario de esta tanda, que será Leer para Aprender, con Gina Alonso. Así que muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.